A continuación tendremos la segunda conferencia de este día, en donde presentaremos la filosofía crediticia MICOPE enfocada al sector agrícola. Esta conferencia será impartida por Wilby Pérez, representante del área agrícola de MICOPE. Wilby es ingeniero agrónomo, él es responsable de la Mesa de Soporte Agrícola MICOPE, encargado de planificar y ejecutar capacitaciones y asistencia técnica en análisis financiero agrícola en las cooperativas. Entre otros temas, se dedica además a la investigación y monitoreo de costos de producción y precios de productos agropecuarios y al monitoreo, seguimiento y análisis de la cartera agrícola para evaluar avances y su comportamiento para la toma de decisiones. Les dejamos con Wilby Pérez con esta interesante conferencia. Buen día a todos. Mi nombre es Wilby Pérez, ¿verdad? Y soy asesor financiero en el sistema MICOPE en lo que respecta al crédito agrícola. Es un gusto estar aquí con ustedes y plantearles lo que es nuestra metodología agrícola, ¿verdad? Ustedes saben que como sistema MICOPE, o en uno de los créditos que hemos estado trabajando ya desde que inició el sistema MICOPE, hemos venido trabajando lo que es el crédito agrícola, pero anteriormente no se tenía una metodología bien establecida, ¿verdad? Entonces, nosotros a través del tiempo y de la experiencia, se ha ido formando una metodología que ahora nos ha permitido realizar análisis de una mejor forma, ¿verdad? De manera de que no vengamos con aquella idea como tal vez en algunas otras financieras, ¿verdad? Donde solo pretendamos dar créditos y créditos, pero sin una metodología establecida, o sea, solo tomando en cuenta, por ejemplo, garantías o colaterales o algunos otros criterios, ¿verdad? En el caso de nosotros, establecimos ya una metodología que nos permite no solo analizar a nosotros como cooperativas la situación financiera de un proyecto productivo, sino que también nos permite asesorar a todos aquellos productores que necesiten hacerse el servicio, ¿verdad? O sea, es de doble vía el apoyo que nosotros brindamos, ¿verdad? Entonces, voy a iniciar contándoles en qué consiste esta nuestra metodología. Y dice, filosofía crediticia enfocada al sector agropecuario. ¿Cuál es el valor agregado de esta metodología que hemos venido trabajando ya más de 10 años que venimos trabajando en esto, ¿verdad? Y mi persona precisamente lleva 5 años trabajando en lo que respecta a este apoyo de asesoría en las cooperativas, pero ha habido un equipo que viene más de 10 años trabajando, ¿verdad? Asesorando en las cooperativas para que se pueda atender de una mejor forma a los diferentes productores que se acercan al sistema. La primera parte del valor agregado dice, le permite a las cooperativas del sistema ofrecer soluciones financieras al sector primario y agroindustrial del país mediante la adquisición de competencias de carácter técnico, financieras y de mercado. O sea, nosotros en nuestra metodología englobamos todo, ¿verdad? Desde todo el análisis que inicia desde los costos de producción, ¿verdad? Todo el análisis que se hace de la 5C del crédito, hasta el involucramiento en mercados, ¿verdad? O sea, se quiere que sea una metodología lo más completa posible, ¿verdad? Otra parte del valor agregado que tiene nuestra metodología es de que dice ganar participación en el mercado de crédito agropecuario para el grande, mediano y pequeño productor. ¿Qué queremos decir con esto? Que anteriormente, generalmente las cooperativas nacieron, ¿verdad? Desde más que todo el área rural y veníamos trabajando prácticamente con solo aquel sector primario, ¿verdad? De las actividades productivas, con los agricultores directamente, ¿verdad? De un nivel, por ejemplo, podríamos decir bajo en cuestión de área, ¿verdad? O sea, generalmente con productores minifundistas hasta cierto punto, ¿verdad? Ahora la idea es prácticamente
tomar incidencia en todos los sectores agrícolas, ¿verdad? Desde aquel pequeño, mediano, hasta gente que en algún momento dado podría industrializar su producción, ¿verdad? O sea, estamos abiertos a trabajar con cualquier tipo de sector. Tenemos ya la experiencia, tenemos la liquidez suficiente, ¿verdad? Y la capacidad para poder atender cualquier sector, ¿verdad? Otro valor agregado es atención personalizada al asociado en asesoría financiera para su proyecto financiero. En la cooperativa, los gestores de créditos o asesores de créditos están en la capacidad de poder asesorar financieramente al productor. Sabemos que el experto en los procesos productivos es el mismo agricultor, ¿verdad? Entonces, nuestro apoyo como MICOPE es brindarle esa asesoría financiera, ¿verdad? Desde, por ejemplo, cómo realizar sus costos de producción, los apoyamos en el levantamiento de los costos de producción, en el análisis de rentabilidad para ver si en un momento dado va a tener una utilidad dentro de su proyecto productivo. Analizamos los diferentes estados financieros, ¿verdad? Para ver realmente si el asociado va a tener liquidez, ya sea durante el periodo del ciclo del cultivo o al final, ¿verdad? Si al final va a salir positivo en la liquidez, ¿verdad? De su estado financiero, vemos el balance general para, por ejemplo, ver su nivel de endeudamiento y otros aspectos que nos ayudan a determinar si realmente el agricultor va a poder salir en positivo, por ejemplo, al final de terminar su proyecto productivo, ¿verdad? En un tiempo específico. Entonces, no solo analizamos nosotros para otorgar un crédito, sino también para asesorarlo a él financieramente y que sepa que realmente su proyecto va a tener una planificación real, ¿verdad? Y al final va a tener los resultados esperados. Entonces, ese es un parte del valor agregado que tenemos como MICOPE, ¿verdad? También manejamos un enfoque estratégico comercial al crédito agrícola para crecimiento de la cartera. Ahora nosotros como MICOPE también nos estamos involucrando más, como les decía, en actividades comerciales. Influimos mucho en el productor, que también ellos tienen que hacer esos acercamientos, ¿verdad? Ir a ferias, ir a mesas de negocios, ¿verdad? Donde pueden obtener no solo proveedores de insumos, sino que gente que en algún momento dado o entidades que en algún momento dado pueden colaborar con ellos para la comercialización de sus productos, ¿verdad? Gracias a esta metodología nosotros realmente hemos podido controlar la morosidad en la cartera agrícola, ¿verdad? Como les digo, no solo cuidándonos nosotros, sino que cuidando con esta metodología de no solo endeudar al productor, ¿verdad? Sino que ganar todos, ¿verdad? Esa es una de la filosofía que tiene esta metodología. Luego dice, importancia de analizar el crédito agrícola con metodología. Primero dice que se hace un análisis detallado de los costos de producción específicos para el proyecto a desarrollar. Puede hacer que los productores más o menos conozcan cuáles son sus costos de producción, pero no lo tienen de una forma sistematizadita, ¿verdad? Donde ellos realmente tengan todos los registros de lo que van a invertir en un proceso productivo. Entonces, ese es un apoyo que nosotros brindamos, ¿verdad? O sea, apoyamos al productor a que él de forma sistematizada pueda tener estos sus costos de producción, ver en qué invierte, ¿verdad? Y al final, cuál es su utilidad, cuál es su rentabilidad y en un momento dado, cuál es su punto de equilibrio, ¿verdad? O sea, todos esos aspectos los vemos nosotros dentro de esta metodología. También dice, determinación del costo unitario del producto para efectos de realizar mejores negociaciones de precios de venta. En todo el análisis que hacemos, ¿verdad? Es una de las partes importantes que consideramos nosotros que en algún momento dado le da poder de negociación al productor, ¿verdad? Son detalles tan sencillos
pero el hecho de saber el productor cuánto le cuesta producir un quintal de papa, por ejemplo, le da poder de negociación porque él sabe cuál es el margen que podría aceptar para poder vender sus productos, ¿verdad? Entonces es una parte muy importante, ¿verdad? Dentro del análisis que realizamos. Analizamos, por ejemplo, el estado de resultados de la actividad económica para ver qué ingresos, cuáles son el comportamiento ahí de su actividad productiva, ¿verdad? Cuáles son los ingresos, los egresos, ¿verdad? Para al final también tener una rentabilidad, ¿verdad? Un detalle en un tiempo determinado de su actividad productiva, ya sea semestral o anualmente, dependiendo el cultivo, ¿verdad? Algo también muy importante es de que se obtiene la rentabilidad del proyecto para ver la viabilidad del otorgamiento del mismo. O sea, a nivel de cooperativa se maneja que cualquier actividad productiva es necesario que como mínimo tenga un 20% de rentabilidad, ¿verdad? Por lo menos que sea un poquito superior a lo que ganaría un productor si ahorra su dinero en cualquier entidad bancaria, ¿verdad? Que ustedes saben que las tasas de ahorro no pasan del 4 o 5%. En el sistema hay cooperativas que brindan tasas de ahorro de hasta un 9%, ¿verdad? Entonces nosotros consideramos que como mínimo en la actividad productiva debe tener un 20% de rentabilidad. Si llega a esa rentabilidad, nosotros seguimos en el proceso de análisis. O sea, en la metodología, lo primero que vamos a verificar es la rentabilidad del proyecto. Si es rentable, nosotros seguimos con todo el proceso de análisis, ¿verdad? Y el otro punto es de que hacemos un análisis del núcleo familiar. Recuérdense ustedes que es importante ver la rentabilidad del proyecto, pero también tenemos que hacer un análisis de sus ingresos y egresos en su núcleo familiar, ¿verdad? ¿Por qué es importante hacer esa relación? Porque puede hacer que el agricultor tenga un proyecto muy rentable, pero su flujo de caja es negativo. ¿Por qué? Porque tiene más gastos que ingresos, ¿verdad? O sea, tiene deudas o algún otro tipo de compromiso que les llega a afectar el flujo de caja, le llamamos nosotros, ¿verdad? Entonces, esa relación es bastante importante, ¿verdad? A nosotros financiarle a alguien que tiene más deudas que ingresos, puede hacer que nuestro crédito solo llegue a cubrir esas necesidades que tiene el productor. Y en vez de ayudarlo, entonces nosotros estamos ayudando a ese endeudamiento, ¿verdad? A fomentar un endeudamiento más. Y esa es parte de lo que nosotros hemos tenido mucho cuidado. La idea principal de nuestra metodología es trabajar con el productor de manera de que no solo pensemos en nosotros como sistema financiero, en que solo queremos obtener utilidades a través del crédito, porque ustedes saben que el crédito es el activo de cualquier financiera, ¿verdad? Pero en el sistema Micope todavía es prioridad el asociado, ¿verdad? Entonces, la idea no es solo venir y endeudarlo más, sino que verdaderamente sentarnos con él en la mesa y ayudarlo a que sus proyectos sean exitosos, ¿verdad? Entonces, esta es la parte importante ahí de nuestra metodología. ¿Cuál es la población objetivo? Manejamos tres tipos de población objetivo. Uno es tipo A, le llamamos nosotros, que son organizaciones empresariales dedicadas a la contratación de producción agrícola o pecuaria para su posterior comercialización a los mercados nacionales e internacionales. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que estamos a todo nivel, como les explicaba anterior, ¿verdad? Y ya trabajamos con empresas, según la historia de Micope, antes trabajábamos prácticamente créditos muy pequeños. Ahora les cuento, hay instituciones o empresas más formales que se han acercado al sistema, ¿verdad? Trabajamos ya créditos a veces de medio millón, 1 millón,
hasta créditos de más millones de quetzales, ¿verdad? Entonces, hasta 1.2 millones, por ejemplo, ¿verdad? Que antes era de mucho temor para nosotros porque, o sea, como dicen los asesores, ¿verdad? Nos asustábamos porque no estábamos en la capacidad de poder analizar ese tipo de créditos. Ahora es diferente, estamos en esa capacidad de poder trabajar incluso con organizaciones un poquito más grandes, ¿verdad? No solo tenemos la capacidad de análisis, sino que también la capacidad financiera para trabajar con ese sector. Trabajamos también con el tipo E, ¿verdad? La población tipo E, que son pequeños y medianos productores rurales organizados, en algunos casos formalizados o en proceso, con una actividad agropecuaria definida y con experiencia en la comercialización conjunta, ¿verdad? Trabajamos, por ejemplo, con asociaciones, con otras cooperativas agrícolas, por ejemplo, ¿verdad? Trabajamos con, ahí sí que con productores también que no están organizados, pero que tienen un nivel de producción un poquito mayor, ¿verdad? Y también trabajamos el tipo C, ¿verdad? Que prácticamente con estos fue que nos iniciamos en el sistema MICOPE, ¿verdad? Que son pequeños productores con alguna producción excedentaria, ¿verdad? No organizados ni formalizados, en algunos casos son dueños de la tierra de producción, en otros casos todavía rentan, ¿verdad? Pero que al final con el análisis que nosotros hacemos, vemos que por lo menos ya tienen capacidad de recuperar la inversión y obtener utilidades, ¿verdad? Entonces, esa es la parte importante de esta población y que nosotros ya atendemos dentro del sistema, ¿verdad? ¿Qué tipos de créditos analizamos con la metodología? Trabajamos 4 por el momento, ¿verdad? Estamos viendo ahorita que se están trabajando lo que son las cadenas productivas, analizando otro tipo de eslabones dentro de la cadena y próximamente podrían generarse nuevos productos, ¿verdad? Pero los que hasta el momento hemos venido trabajando son 4. Uno es el avío agrícola, que prácticamente este tipo de crédito es para el financiamiento de productos agrícolas enmarcados en un periodo de tiempo que contempla la preparación del terreno para la siembra, ¿verdad? Prácticamente en esto lo que nosotros estamos financiando es el capital de trabajo, ¿verdad? Para sacar adelante un proyecto. Este avío avícola es similar al crédito pecuario, ¿verdad? Si lo cruzamos es un poquito similar. Estamos financiando acá capital de trabajo para estas actividades productivas, desde la mano de obra, insumos, en el caso de lo agrícola, fertilización, por ejemplo. En el caso del crédito pecuario, financiamos también mano de obra para insumos como por ejemplo vitaminas, todo lo profiláctico, ¿verdad? Concentrados, o sea, la alimentación, y prácticamente esto es lo que nosotros estamos financiando en este tipo de crédito, ¿verdad? El avío y el crédito pecuario, ¿verdad? Los dos son a corto plazo, ¿verdad? Prácticamente no pasan de un año este tipo de crédito, ¿verdad? Porque solo es el ciclo de producción el que estamos financiando. Luego tenemos el crédito de habilitación agrícola, ¿verdad? Como acá dice, son créditos destinados al financiamiento para la compra o arrendamiento de tierra, con miras al establecimiento inmediato de cultivos potenciales, mejoramiento de la tierra, instalación de cercas perimetrales para la protección de cultivos establecidos, establecimiento de cultivos perennes, conservación y protección de suelos, ¿verdad? O sea, el crédito de habilitación es, por ejemplo, cuando ellos quieren comprar su terreno, por ejemplo, ¿verdad? Ya no los trabajamos a corto plazo, sino que y el refaccionario prácticamente son a mediano y largo plazo, ¿verdad? El crédito refaccionario prácticamente es cuando nosotros vamos a financiar tecnología para la producción, por ejemplo, un sistema de riego,
por ejemplo, un invernadero, un centro de acopio, por ejemplo, ¿verdad? Donde necesitan los productores tener ahí un espacio para poder almacenar sus productos antes de la comercialización. Entonces, como les decía, el agrícola y el pecuario son a corto plazo, a no más de un año, por ejemplo, ¿verdad? O más de 18 meses, por ejemplo, si en algún dado, en el caso pecuario, hubiera un periodo un poquito más grande, ¿verdad? Pero son considerados a corto plazo. Y el crédito de habilitación agrícola y crédito refaccionario son créditos que se trabajan a mediano y largo plazo, ¿verdad? Siempre en estos créditos a mediano y largo plazo son sincronizados con el ciclo de producción del cultivo o la actividad pecuaria que se está trabajando, ¿verdad? Entonces, en sí, estos son los 4 tipos de créditos que se vienen trabajando dentro de la metodología. ¿Cuál es el destino principal del crédito agropecuario? Tenemos 3 destinos principales, ¿verdad? Como les decía, el primero es el capital de trabajo, que es el que más se demanda en los procesos productivos. Mano de obra, insumos agrícolas, ¿verdad? Fertilizantes, herbicidas, insecticidas, fungicidas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo aquel capital que podría ser útil en el proceso productivo hasta la comercialización, ¿verdad? Entonces, esta es la parte que nosotros apoyamos en esta parte del capital de trabajo. Inversión en activos fijos son aquellas inversiones cuando el agricultor ya sea que necesite comprar un vehículo, por ejemplo, para su proyecto productivo, necesite, por ejemplo, alguna inversión dentro de su vivienda, por ejemplo, pero que su fuente de repago sigue siendo agrícola, ¿verdad? Por ejemplo, en años anteriores, algunas cooperativas, por ejemplo, mencionaban, fíjese que nosotros no tenemos crédito agrícola en nuestra cartera, ¿verdad? Que no trabajamos el crédito agrícola. Pero llegó un momento dado en que bajó el precio de algún cultivo, por ejemplo, los precios se vinieron abajo, muchos productores se acercaron a las cooperativas para renegociar no solo el crédito, sino que también el tiempo, el crédito, ¿verdad? El plazo. ¿Por qué? Porque ellos decían, mire, fíjese que es cierto, yo saqué para una vivienda, pero yo pago con café, por ejemplo, ¿verdad? Entonces necesito que me amplíen el periodo porque no voy a poder cancelar, ¿verdad? O sea, estoy un poquito apretado en mi actividad productiva. Entonces ahí nos dimos cuenta nosotros que todavía hay un sector de la población que todavía depende de lo agrícola, ¿verdad? Entonces no tenemos que obviar esa parte porque todavía está ese sector, ¿verdad? Que todavía depende de la agricultura para cualquier actividad que emprenda, ¿verdad? Si no sea agrícola, ¿verdad? Entonces está esa parte, ¿verdad? De la inversión en activos fijos. Y también está el destino que es para la inversión e infraestructura y tecnología, ¿verdad? Ustedes, como les decía anteriormente, también va para un invernadero, para un sistema de riego, de repente que alguien necesite maquinaria más especializada entre su proceso productivo, ¿verdad? Entonces estamos abiertos a trabajar con todo ese tipo de destinos, ¿verdad? O sea, no hay inconveniente, es cuestión de que nos sentemos a analizar cada caso, ¿verdad? Pero lo contemplamos dentro de nuestra metodología, a eso queremos llegar, que todo lo tenemos ya establecido, ¿verdad? Y hemos tenido ya la experiencia de trabajar con ese tipo de créditos. ¿En qué consiste cuáles son los componentes principales de nuestra tecnología del crédito agropecuario? Nosotros lo dividimos en 3 partes, ¿verdad? Una es el análisis técnico financiero, el otro punto es el estratégico comercial y mitigadores de riesgo crediticio, ¿verdad? ¿En qué consiste el análisis técnico financiero? Primero que nada, consiste en un análisis de la rentabilidad del proyecto.
como les decía, ingresos, costos directos, costos indirectos, ¿verdad? Utilidad neta, rentabilidad del proyecto. En rentabilidad del proyecto, determinar por cada quetzal que él invierte, cuánto de ganancia tiene, ¿verdad? O sea, toda esa primera parte la vemos nosotros dentro del proceso de análisis que hacemos. Si un proyecto, como les decía, pasa del 20% de rentabilidad, seguimos en el proceso de análisis, ¿verdad? Si vemos nosotros que hay algún proyecto que tiene problemas de rentabilidad, por ejemplo, no lo descartamos, sino que ahí va la parte de asesoría nuestra, ¿verdad? Verifiquemos de repente sus costos de producción están muy altos, de repente paga mucho por sus insumos, ¿verdad? De repente, mire, es bueno que se organice con otros productores y busquen proveedores que les puedan dar a un mejor precio el producto, ¿verdad? O sea, todos estos puntos no solo los analizamos para determinar si sí va o no va el crédito, sino que también para ayudar al productor, ¿verdad? Y que agarre otro tipo de criterio a la hora de emprender una actividad productiva, ¿verdad? Aquí, como les decía, vemos la utilidad del proyecto, cuánto realmente gana él en un proyecto productivo, ¿verdad? A veces, como les decía yo, sistematizar bien con los costos de producción, el saber, el planear, el esperar una ganancia al final del proyecto, motiva al productor, ¿verdad? Porque él dice, mire, eso es lo que yo ganaría, fíjese que yo invierto y toda la cosa, como hemos tenido experiencia y hemos ganado un poco, ahí hemos estado en la actividad productiva, ¿verdad? Pero así como ya se trabaja bien sistematizadito, yo ya puedo ver más o menos cuánto podría obtener, ¿verdad? O sea, eso me motiva porque entonces voy a trabajar todo en orden y con toda la seriedad posible para poder ver esa utilidad al final del proyecto, ¿verdad? En ese análisis técnico financiero, podemos ver nosotros ahí, como les decía, a través de una herramienta agrícola que trabajamos ahorita, un 90% de las cooperativas todavía trabajan con un Excel que está muy completo y tiene toda la metodología, y un 10% ahorita está trabajando con una metodología o con una herramienta nueva que estamos implementando al sistema Micope, ¿verdad? O sea, también vamos evolucionando en el proceso, ¿verdad? Ahorita estamos en proceso de ir implementando esa en todas las cooperativas del sistema, ¿verdad? Pero a través de esa herramienta también podemos ver nosotros cuánto le cuesta producir al agricultor un quintal de papa, una caja de tomate, por ejemplo, ¿verdad? A través de esa herramienta, él puede obtener el punto de equilibrio, ¿verdad? Ustedes saben que donde es esta unidad producida y el punto de equilibrio, le ayuda mucho al productor porque le da el poder de negociación, ¿verdad? El saber él a cuánto o en cuánto produce un quintal de papa, le permite determinar a cuánto podría vender, ¿verdad? A cuánto él ya estaría ganando, ¿verdad? Y no perdiendo a la hora del proceso de comercialización. Igual con el punto de equilibrio, ¿verdad? Yo siempre he puesto este ejemplo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el saber con cuánto, por ejemplo, con qué rendimiento él podría estar tablas sin ganancias y utilidades, le podría dar poder de comercialización, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si él espera una producción de, no sé, 1000 cajas, por ejemplo, de tomate y, y con 400 que venda, por ejemplo, él recupera su inversión y está a tablas, por ejemplo, eso le da la oportunidad de que en algún momento dado, si hay rumores de que la producción o el precio del producto podría incrementarse en las próximas fechas, próximas semanas, él podría en algún momento dado, si el precio está como lo proyectamos, él podría vender lo que requiere el punto de equilibrio para por lo menos estar tablas y ir a cumplir sus compromisos, ya sea en el sistema Micope o en cualquier financiera, ¿verdad? O recuperar su inversión si es propia, ¿verdad? Y si en dado caso quiere especular con
el resto de la producción puede hacerlo, ¿verdad? O sea, esperar un precio más allá, pero sin comprometer lo que le va a permitir cumplir con sus compromisos a corto plazo, ¿verdad? O sea, todo esto es cuestión de que se le explique al productor, ¿verdad? Pero esto le va a permitir no caer en riesgos él también, ¿verdad? Entonces, estos dos puntos son importantísimos, ¿verdad? También a través de este análisis financiero que hacemos, podemos ver la cobertura de cuota, ¿verdad? Para ver, de acuerdo a los ingresos que tiene él, el número de veces que él podría cumplir el crédito de acuerdo a su rentabilidad, ¿verdad? Y a los ingresos que tiene. Podemos ver, mire, el agricultor con los ingresos puede cubrir 1.5 hasta 2 veces, por ejemplo, el valor del crédito, ¿verdad? Entonces, todo esto se puede obtener a través de la herramienta que trabajamos, ¿verdad? También a través de la herramienta esta que trabajamos en el análisis técnico financiero, podemos ver qué capacidad de pago tiene él para compra de activos fijos, ¿verdad? O sea, créditos a mediano y largo plazo, ¿verdad? Como les decía, siempre sincronizando con el ciclo del cultivo. Por ejemplo, si por ejemplo él quiere sacar o quiere realizar un subcentro de acopio a 5 años, por ejemplo, con una inversión de, no sé, $500,000 de quetzales, por ejemplo, y su fuente de repago es café, por ejemplo, todos sabemos que el ciclo de producción del café es anual, ¿verdad? Entonces, nosotros creamos ya los productos necesarios para que el plazo ese anual sea la forma en que él pueda ir amortizando ese su activo fijo, ¿verdad? Si lo dimos a 5 años, prácticamente capital e intereses van a ser de pago anuales, ¿verdad? O sea, esa es una de las ventajas que tiene nuestra metodología, que trabajamos de acuerdo a cómo son los ingresos de la actividad productiva. Si es semestral, pues semestral esperamos nosotros que nos va realizando los pagos, ¿verdad? Si es anual, sería anual como sincronizamos allá cuando vamos a financiar una compra de un activo fijo, ¿verdad? De un crédito a mediano o largo plazo. Luego también tenemos la parte estratégico comercial. Nosotros tratamos de fomentar, no solo a nivel MICOPE, sino que a nivel de productor, que tienen que entrar en alianzas entre proveedores, productores y compradores, ¿verdad? Como les digo, tienen que involucrarse en todos los eslabones de la cadena, ¿verdad? Es importante que estén involucrados porque de ahí van a tener ventajas que a través del tiempo pueden ser competitivas, ¿verdad? Por ejemplo, si hacen alianza con proveedores, pueden en un momento dado reducir costos de producción, ¿verdad? Si hacen relaciones, por ejemplo, con alguna otra tipo de nivel de empresas donde puedan apoyarse en el proceso de comercialización, excelente, ¿verdad? O sea, esa parte nosotros la fomentamos mucho de manera que el productor se integre, ¿verdad? A nivel de MICOPE hemos hecho un trabajo bastante arduo, ¿va? De manera que ahorita ya la mayoría de cooperativas, de 25 cooperativas que tenemos a nivel nacional, ya casi el 90% tiene establecida una cartera agrícola, ¿verdad? O sea, en cualquier sector del país, si alguien necesita, por ejemplo, que se le apoye en un crédito agrícola o pecuaria, tiene la oportunidad de acercarse a la cooperativa y con mucho gusto estamos en la capacidad, en la apertura ya, de poder trabajar este tipo de crédito, ¿verdad? Entonces, ahora las cooperativas lo tienen establecido dentro de la cartera que manejan, ¿verdad? Anteriormente era un crédito muy selectivo, ¿verdad? Ahora ya es parte integral de un portafolio de créditos dentro del sistema, ¿verdad? Y la otra parte es
de que se fomenta mucho la participación en eventos agropecuarios para promoción y captación de nuevos clientes. Nosotros ya nos involucramos más en ferias para promocionar los diferentes productos que tenemos. Igual motivamos a los productores que también ellos deben integrarse y no perder esos espacios, ¿verdad? Entonces, esta es la parte estratégico comercial, ¿verdad? Del involucramiento prácticamente de todos, ¿verdad? No solo como sistema MICOPE, sino también de los productores o todos los eslabones que se trabajan dentro de una cadena de producción, ¿verdad? El tercer aspecto que nosotros trabajamos en la tecnología del crédito agropecuario son los mitigadores de riesgo crediticio, ¿verdad? Como les decía, dentro de la herramienta que se maneja, trabajamos el análisis de los estados financieros. Entre estos, por ejemplo, están el balance general, el flujo de caja y el estado de resultados. Es muy importante para nosotros porque, por ejemplo, en el balance general podemos determinar o tener una fotografía de una fotografía de la hora, ¿verdad? Cómo está financieramente el asociado, cómo estaría, por ejemplo, ya con un crédito más, ¿verdad? Ver cuáles son sus activos, cuáles son sus pasivos, ¿verdad? Determinar cuál es su nivel de endeudamiento, ¿verdad? Si está dentro del rango de los parámetros establecidos por las cooperativas, ¿verdad? Si aún sería congruente agarrar un nuevo crédito o no, ¿verdad? Entonces es importante, por ejemplo, el análisis que se hace dentro de un balance general. Trabajamos el flujo de caja, por ejemplo, donde reflejamos prácticamente todos los ingresos que tiene el productor, ¿verdad? Que tiene ingresos, por ejemplo, de otras actividades agrícolas, además de la actividad productiva principal, ¿verdad? Tiene otros ingresos agrícolas o pecuarios, tiene otros ingresos no agrícolas. Ustedes saben que ahora existen las remesas, por ejemplo, puede tener un tipo de negocio, una tienda, puede dedicarse a la compraventa de algunos activos, ¿verdad? Entonces, pueden haber diferentes ingresos y también pueden haber diferentes egresos, ¿verdad? Que en algún momento dado, si estos egresos superan a los ingresos, pueden haber dificultades ahí en el momento de que nosotros podamos darle un crédito al asociado, ¿verdad? Ahí va el análisis conjuntamente con ellos, ¿verdad? Y decirle, mire, fíjese que su situación está un poquito complicada. Si nosotros le damos un crédito más, solo vamos a fomentar más endeudamiento para usted. Tampoco de primas a primera nosotros descartamos, ¿verdad? Sino que tratamos de buscar soluciones donde nosotros podamos estar involucrados, ¿verdad? O sea, las soluciones siempre existen, ¿verdad? Siempre y cuando se tomen criterios técnicos para poder fomentar ese tipo de créditos, ¿verdad? Estamos constantemente revisando precios. Utilizamos mucho la aplicación Maga, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes saben que ahora en la aplicación del Maga podemos ver el comportamiento de los precios al día de hoy en los mercados principales de Guate, ¿verdad? Que prácticamente son los que manejan el precio a nivel nacional, ¿verdad? Porque ustedes saben que son una referencia muy importante para los que estamos involucrados en el sector agrícola, ¿verdad? Entonces, estamos constantes revisando eso, apoyando a los compañeros en las COPES, ¿verdad? Para brindarles esa información. Miren, los precios son estos. Nosotros dentro de la herramienta agrícola ya manejamos algunos costos de producción estandarizados, ¿verdad? Para que se utilicen como referencia. Al final, los costos que levantamos directamente con el productor son ahí sí que son los más importantes y los válidos, ¿verdad? Pero ya manejamos algunos costos estandarizados que nos sirven a nosotros como referencia en algún momento dado, ¿verdad? Ustedes saben que a nivel MICOPE
También hay algunos mitigadores de riesgo, ¿verdad? Que por ejemplo, el seguro de vida, ¿verdad? Que en algún momento dado, en el momento de fallecer que Dios no quiera, ¿verdad? El asociado, el seguro de vida puede cubrirle, por ejemplo, el crédito al productor, ¿verdad? O sea, no dejando endeudados a sus parientes, ¿verdad? O a la familia. Es una forma de cómo mitigar ese riesgo, ¿verdad? Porque el seguro prácticamente cubriría esa deuda que el productor tiene, ¿verdad? Entonces, es una parte importante para nosotros, es un mitigador muy importante. Además de eso, el seguro de vida, hasta en los ahorros, por ejemplo, tiene injerencia, ¿verdad? Que, por ejemplo, existen productores que tienen ahorrada cierta cantidad pues tienen ahorrado cierto dinero dentro de las cooperativas, dependiendo del seguro que tenga la cooperativa de su sector, le puede hasta duplicar, por ejemplo, el ahorro que tiene hasta cierto monto, ¿verdad? Pero que es una oportunidad que en algún momento dado los beneficiarios van a salir, ahí sí que valga la redundancia, beneficiados con este tipo de seguro, ¿verdad? Cualquiera dirá, pero el beneficio no es para mí, sino que para la gente que yo dejo. Cuando llega el momento en que nosotros a veces uno deja de pensar en uno mismo, ¿verdad? Sino que está más enfocado en sus seres queridos, entonces es ahí donde entra esta parte importante, ¿verdad? El seguro de vida. Luego, este seguro de vida, faltaba comentarles, prácticamente es desde el momento que se vuelven asociados y hacen uso de cualquier crédito o ahorros dentro de la cooperativa, automáticamente, prácticamente ya pueden hacer uso de él, ¿verdad? O sea, es automático, ¿verdad? Ahí el seguro de vida. Es un requisito que va desde inicio de la relación ahí con el sistema, ya sea con ahorros o con un tipo o con un crédito que obtengan de MICOPE, ¿verdad? Luego, la metodología también entre la mitigación de riesgo contempla un seguro agrícola que se trabaja a través de columna, ¿verdad? Que es parte del sistema MICOPE, ¿verdad? Entonces, con esto podemos decirle al productor, él no está solo al momento de tener riesgos por fenómenos atmosféricos, ya sea por heladas, por problemas de inundación, exceso de lluvias, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, contamos con ese seguro agrícola, ¿verdad? Yo sé que nosotros que hemos estado en el sector nos comparamos mucho con México, Estados Unidos, por ejemplo, que, miren, en otros países existen seguros agrícolas y que los productores están protegidos y nosotros en Guatemala no. Sí contamos con ese tipo de seguros, ¿verdad? Sí, hasta eso nosotros hemos venido trabajando más de 10 años con ese tipo de seguros, ¿verdad? Ya hemos tenido casos en que se ha hecho uso del seguro, ¿verdad? La gente a un inicio no tiene mucho la cultura de asegurarse, ¿verdad? Pero la gente que se ha asegurado y ha tenido que hacer uso de ese seguro se da cuenta realmente de la gran importancia que tiene, ¿verdad? Primero, porque no se quedan endeudados totalmente, ¿verdad? Ustedes saben que como cualquier seguro, se cubre hasta un 60, 70%, por ejemplo, de las pérdidas, ¿verdad? Pero eso, imagínense a quedarse uno endeudado con el 100%, ¿verdad? Yo me quedaría endeudado si me cubren el 70%, me voy a quedar endeudado solamente con un 30%. Ya no es bastante, ¿verdad? Y es algo que yo en algún momento dado podría cubrir al tener una eventualidad de esas, ¿verdad? Pero, como les digo, ya contamos con ese mitigador de riesgo. ¿Que cuánto cuesta un seguro agrícola? Y cualquiera va a preguntar eso, mire, pero ¿cuánto me cuesta a mí un seguro agrícola? Ahorita los voy a asustar, ¿verdad? Que cualquiera diría, la prima, por ejemplo, de un seguro agrícola es de 10 a un 14% del total del crédito, ¿verdad? Estamos hablando de que si es un 10%, por ejemplo, y estamos trabajando un crédito de 100,000 quetzales,
estaríamos hablando de que 10,000 quetzales sería la prima del seguro agrícola, y cualquiera va a poner el salto en el cielo, el grito en el cielo, ¿verdad? Que va a decir, ale, ¿cómo voy a pagar yo 10,000, verdad? Nuestra metodología, como les digo, contempla todo eso. Y por eso la relación con esta institución que se llama Guate Invierte, ¿verdad? Guate Invierte es una entidad público-privada, ¿verdad? Financiamiento de gobierno y de la iniciativa privada, ¿verdad? Que nos da apoyo en dos aspectos. Una, que nos ayuda a subsidiar parte del seguro agrícola. O sea, Guate Invierte nos puede apoyar, por ejemplo, en el pago de la prima hasta un 70% de la prima. ¿Qué quiere decir? De que si 10,000 quetzales me costaba la prima del seguro, Guate Invierte me podría apoyar a mí hasta con el 70%, que son como 7,000 quetzales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, con esto nosotros decimos, el productor no está solo, ¿verdad? Dentro de la metodología. Que está bien, el 10% o 10,000 quetzales le va a costar la prima, él no está solo, porque Guate Invierte le va a cubrir hasta un 70%, 7,000 quetzales, y él simplemente va a cubrir un 30%, ¿verdad? Por ejemplo, 3,000 quetzales, ¿verdad? Los productores que ahora ya han tenido la oportunidad de hacer uso del seguro, ahora se acercan, de ellos nace, ¿verdad? Mire, yo quiero que mi crédito agrícola sea cubierto con un seguro, ¿verdad? Que aunque sea un poquito alto, tenga que pagar 3,000 o 4,000 quetzales, no importa porque yo ahora lo agrego como parte de mis costos de producción. Así es que como nosotros decimos comúnmente, del mismo zapato salen las correas, ¿verdad? O sea, debería ser parte de un costo de producción. Si yo voy a pagar 3,000 quetzales de un seguro, si lo divido por cada una de las unidades de área que estoy trabajando, se van a dar cuenta que por cuerda de papa, por ejemplo, son 60 quetzales los que estaría pagando una cuerda de papa, por ejemplo, para estar protegida, ¿verdad? Entonces realmente no es significativo si lo vemos desde el punto de vista de lo que nos podría cubrir a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, esa es una parte importante, ¿verdad? De lo que respecta en los mitigadores de riesgo, ¿verdad? Entonces, en resumen, esta es parte de la metodología que nosotros hemos venido trabajando dentro del sistema. Manejamos un criterio de análisis. Nosotros le llamamos CLIP, ¿verdad? Una palabra muy fácil de que se nos quede, ¿verdad? Lo relacionamos ahí muy fácilmente, ¿verdad? Le llamamos CLIP, y en esta nosotros tomamos en cuenta lo que es la comercialización, la logística, la industrialización, y de último vemos la producción, ¿verdad? ¿Por qué este criterio de análisis? Ahorita voy a explicarles. Vamos a entrar a lo primero, que es la comercialización. Como se dan cuenta, para nosotros dentro del proceso de análisis, esta parte es muy importante. Generalmente los productores ya manejan muy bien su actividad productiva, ¿verdad? Ellos dicen, mire, yo cómo no voy a manejar mi cultivo de papas y llevo ya casi 10 años o 20 años trabajando yo solo mi producción. Mis padres, mis abuelos venían trabajando eso, entonces la experiencia es muy buena. Tenemos a veces en algunas áreas altos rendimientos que a veces uno no se imagina, ¿verdad? Sin necesidad que tengan una asistencia técnica en el manejo de sus cultivos, ellos ya tienen la experiencia para obtener altos rendimientos, ¿verdad? Entonces, excelente, ¿verdad? Ya son muy buenos productores, pero para nosotros, lo primero es que tengan bien planteada esta parte de la comercialización, ¿verdad? Por ejemplo, la comercialización dice el conjunto de funciones que se desarrollan desde que el producto sale del establecimiento de un productor hasta que llega al consumidor. Aquí está la definición de mercadeo, lugar de encuentro entre la oferta y la demanda. El mercadeo es el movimiento de la producción agrícola desde la explotación donde se produce hasta el consumidor o el fabricante, por ejemplo, ¿verdad?
Esas son las definiciones, pero para nosotros tener definido muy bien esto nos da la garantía de que el retorno del capital a las cooperativas va a ser muy efectivo, ¿verdad? Entonces, de nada me sirve a mí ser un alto productor si no tengo bien definido este aspecto, ¿verdad? Hay algunas preguntas que nosotros nos hacemos y que hacemos que el productor entre en conciencia, ¿verdad? Y que lo tenga bien definido. Por ejemplo, ¿a quién le va a vender, verdad? ¿Cuál es el mercado objetivo, verdad? ¿Cuenta él con el equipo de infraestructura para la comercialización, centros de acopio, tener bien definido, por ejemplo, quiénes son sus contactos, la forma en que va a transportar su producción, ¿verdad? ¿Cuál es su costo de comercialización, verdad? Prácticamente tienen que tener bien definido todo eso, ¿verdad? Porque a nosotros como sistema Micope nos da la garantía, como les digo, que el proceso de venta está bien definido, ¿verdad? Y no va a haber riesgo en que el agricultor se va a quedar con producción, ¿verdad? O que en vez de obtener utilidades va a tener pérdidas, ¿verdad? Entonces, toda esa parte nosotros tratamos de verla dentro de nuestro análisis, ¿verdad? Luego de la comercialización es muy importante para nosotros la logística, ¿verdad? Y dice la logística implica tareas de planificación y gestión de recursos. Su función es implementar y controlar con eficiencia los materiales y los productos desde el punto de origen hasta el consumo. Prácticamente toda esta logística es muy importante que la tenga bien definida el productor, ¿verdad? Por ejemplo, de dónde voy a obtener mis insumos, cómo los voy a transportar para por lo menos de ahí a ir reduciendo costos de producción. La logística, por ejemplo, cómo voy a llevar mi producción al destino final, por ejemplo, ¿verdad? Como le decía, similar a la comercialización, ¿verdad? Tengo que definir qué costos, ¿verdad? Y las preguntas frecuentes que nos hacemos es, ¿cuenta con el personal requerido para realizar la logística? ¿Cuenta con el capital necesario para costear los costos de logística? ¿Cuenta con el equipo, instalaciones para implementar la logística del proyecto? ¿Dónde va a vender el producto final, verdad? Si todo, impuestos y todo lo que en algún momento dado, en gastos que tenga que recurrir, ¿verdad? Todo lo que tiene que pasar, toda esta parte para nosotros es importante que también esté definida, o sea, la comercialización, la logística, si en algún momento dado el productor le da un valor agregado a su producción, excelente, ¿verdad? Porque nosotros decimos, miren, no solo depende de vender su producto como materia prima, sino que también una parte la industrializa. Entonces hay seguridad de que el productor pueda obtener de otra forma los ingresos y más seguros, ¿verdad? Entonces es importante que definamos bien esta parte. Para nosotros es un valor agregado del productor, ¿verdad? Es muy importante esta parte. Las preguntas frecuentes que hacemos y nos hacemos acá en esta parte es, ¿el proyecto cuenta con los recursos para industrializarse? ¿El área o zona es apta para la industrialización? ¿Cuenta con el equipo de infraestructura? ¿Cuál es su costo de industrialización? El producto también es industrializable o no, ¿verdad? Pero eh, dependiendo de toda esta parte, nosotros vemos qué tan positivo es la actividad económica, ¿verdad? Es muy importante para nosotros. Entonces, como le decía, primero la comercialización, segundo la logística, tercero la industrialización y como cuarto punto, ya nos enfocamos en la producción, que generalmente la mayoría de productores que se acercan a solicitar un crédito ya son gente experta en esta parte, ¿verdad? O sea, esta parte no hemos centrado mucho en duda, no hemos tenido que dar, por ejemplo, de parte de Micope, dar una asesoría técnica en producción, ¿verdad? Porque
en la mayoría de casos, cuando analizamos un cultivo agrícola, vemos de que ya tienen muy buena rentabilidad, ¿verdad? Entonces, prácticamente no nos enfocamos mucho en esta parte, sí en la asesoría financiera, ¿verdad? Entonces aprovechamos mucho la experiencia del productor en el manejo de sus cultivos con la experiencia que tenemos nosotros en lo financiero, ¿verdad? Entonces hacemos clic ahí, ¿verdad? Pero en esto no dudamos nosotros la capacidad que en algún momento dado ya tienen los productores. Cuando llega alguien que quiere emprender una su actividad agrícola, tampoco lo descartamos, ¿verdad? Pero sí también nosotros pedimos que en algún momento dado tenga la asesoría técnica de las instituciones responsables, ya sea de gobierno o de ONGs que estén en el área, ¿verdad? Que le brinden ese apoyo, ¿verdad? Para que el proyecto en algún momento dado sea como esperamos nosotros, que sea lo más exitoso que se pueda, ¿verdad? Las preguntas en esto es, ¿cuenta con tierra para su proyecto, verdad? Porque a veces, recuérdense que en el occidente, por ejemplo, parte de la tenencia de la tierra es del mismo producción, del mismo productor, una parte la renta, por ejemplo, ¿verdad? Le subiría sus costos de producción. Es bueno saber eso porque en nuestro análisis vamos a considerarlo porque es un costo más, ¿verdad? Dentro de nuestro análisis. Entonces es importante esa parte, ¿verdad? Eh, tiene la capacidad para generar ganancias del proyecto. Esto ya nosotros nos encargamos de determinarlo a través del análisis de rentabilidad que hacemos. El área donde está el proyecto cuenta con las condiciones óptimas para ser productivo. Va el acceso, la capacidad del suelo, las condiciones climáticas, ¿verdad? Y todo eso siempre lo observamos dentro de cuando financiamos un crédito agrícola, ¿verdad? Entonces es muy importante este criterio de análisis, ¿verdad? En esta parte nosotros vemos mucho, como les decía, que analizamos nosotros dentro de los costos de producción para ver la rentabilidad. Los costos de producción los determinamos a través de los costos directos y los costos indirectos, ¿verdad? Como les decía, detallamos nosotros, nos vamos a campo con el productor y conjuntamente determinamos con la experiencia que él tiene eh, cuánto dinero ocupa, por ejemplo, en la mano de obra, en sus insumos como semilla, los insecticidas, los fertilizantes, en la infraestructura de riego, por ejemplo, si usa riego, sus gastos administrativos, ¿verdad? Todo esto nosotros lo definimos dentro de los costos de producción. Entonces, la metodología es muy completa, como les decía anteriormente. Con toda esta parte vamos a obtener nosotros la rentabilidad de la actividad productiva, ¿verdad? Es importante que el productor pueda determinar realmente cuál es su rendimiento, ¿verdad? Que por ejemplo aquí dice rendimiento en el campo, cantidad de unidades de producción comercial por superficie de área, ¿verdad? ¿Cuántos quintales va a producir por una cuerda de papa o de tomate, por ejemplo? ¿Cuántos quintales de café va a obtener por una cuerda, por ejemplo, por una manzana o por una hectárea, ¿verdad? Por cualquier unidad de área que se trabaje en el área. Es importante que él inclusive vaya obteniendo su historial, ¿verdad? De rendimientos, ver cuándo ha tenido menos, cuándo ha tenido mayor rendimiento, cuándo ha tenido problemas, por ejemplo, por factores climáticos o de otra índole, donde ha mermado su rendimiento. Es muy importante que el productor pueda obtener este parámetro, ¿verdad? Es muy importante. Y nosotros como sistema siempre nos vamos actualizando constantemente, ¿verdad? Para poder tener referencias, ¿verdad? De rendimientos en el área. Recuérdense que de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar, dependiendo de la zona geográfica, cambian mucho los rendimientos, ¿verdad? En algunos lugares puedo producir hasta 20 quintales de papa, en algunos lugares puedo producir hasta 30, 35, hasta 40 quintales de papa, ¿verdad? Lo mismo con el café, ¿verdad? Así como existen productores que
que solo producen un quintal por cuerda de papa. También hay productores que pueden sacar hasta 3 quintales pergamino de papa, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos bien definido cuáles son los rendimientos por unidad de área. La proyección de ventas es importante, ¿verdad? O sea, a través del análisis que hacemos, vemos, mire cuántos quintales va a producir, a cómo va a vender, como les decimos nosotros. Siempre estamos constantemente revisando, por ejemplo, instituciones como el MAGA que les decíamos, que nos dan historiales de precios, ¿verdad? Para más o menos eh, tener esas referencias y entonces, de acuerdo a nuestros rendimientos, obtener cuánto vamos a obtener, ¿verdad? Ya en efectivo a la hora de vender, ¿verdad? Tenemos que tener bien establecido qué pasa con el precio de ventas, si le vamos a vender directamente al consumidor, qué precio vamos a manejar allá, si es con el intermediario, si es a nivel nacional o con mayoristas, ¿verdad? Pero tenemos que tener más o menos establecido cómo manejar esta parte, ¿verdad? Tenemos que definir qué calidades de producto manejamos. Recuérdense que las exigencias del mercado ahora son cada vez más estrictas, ¿verdad? A veces en algunos productos se maneja primera, segunda, tercera. ¿Qué precio se va a manejar en cada una de las calidades? A través de la herramienta, un análisis de precios que manejamos allá, por ejemplo, podemos tener un precio ponderado, ya sacando un promedio de cada una de estas calidades, ¿verdad? Pueden haber proyectos que solo tengan una calidad, ¿verdad? Pero cultivos que solo tengan una calidad, pero también hay cultivos que pueden tener 2 o hasta 3 diferentes calidades, ¿verdad? Entonces es muy importante a la hora de realizar el análisis. Y también, ¿qué pasa con los ingresos de ventas, verdad? Si, ¿cómo obtiene él sus ingresos, verdad? Si en su actividad económica agrícola, por ejemplo, trabaja de forma escalonada, por ejemplo, ¿verdad? Eh, si tiene varios cultivos para obtener los diferentes ingresos, trabaja una parte en diferentes periodos del año, por ejemplo, ¿verdad? Que trabaja zanahoria en una etapa del año, papa en otra etapa del año. Entonces, esto nos ayuda mucho a ver de qué otras formas él puede tener ingresos y no correr riesgos a la hora de cumplir sus compromisos a mediano, corto o largo plazo, ¿verdad? Entonces, es muy importante esto, obtener al final una proyección de qué ingresos queremos tener a futuro, ¿verdad? Eso motiva a los productores. Nosotros hemos tenido experiencia, ¿verdad? Yo siempre he mencionado esto, para nosotros es un valor agregado que hemos tenido. Generalmente nosotros estos análisis financieros los hacemos cuando un asociado llega y solicita un crédito, pero también hemos tenido visita de algunos asociados que solo llegan para que nosotros los apoyemos en realizarles análisis financiero de su cultivo, ¿verdad? Por ejemplo, alguien, miren, ya tuvo la experiencia de que sacó un crédito o tiene actualmente un crédito para tomate, por ejemplo, y quiere iniciarse en un crédito de chile pimiento, por ejemplo. Fíjese que yo vengo a mi COPE, ya no quiero crédito para chile pimiento, pero mire, fíjese que yo valoré mucho el análisis que hicimos con mi cultivo de tomate, entonces quisiera que me apoyaran en el análisis financiero para el chile pimiento y ver si al final voy a obtener utilidades o no, ¿verdad? O sea, eso es planeación, ¿verdad? O sea, realmente ese es el apoyo que nosotros brindamos como Micope. Para nosotros es satisfacción que se acerque un tipo de productor así y nos pida un poco de apoyo. Pues a veces los muchachos dicen, hoy sí, estaba bien, mi agenda estaba full, ¿verdad? Pero no le voy a decir no al productor porque es el valor agregado que nosotros hacemos como sistema Micope, ¿verdad? Entonces es muy importante para nosotros este tipo de apoyo, ¿verdad? Entonces, también ya más o menos hablamos de esto, ¿verdad?
La comercialización del producto es bastante importante para nosotros. Tenemos que tener bien definido a qué mercado está destinada nuestra producción, si es a mercado local, alguna agroexportadora, supermercados, por ejemplo. ¿Cuál es mi costo de transporte, verdad? Tengo que tener bien definido esto porque tengo que incluirlo dentro de mis costos de producción. Recuérdense que nosotros tratamos con el análisis de brindarle al productor lo que realmente necesita, ni menos ni más. Por eso estamos haciendo el análisis, ¿verdad? O sea, anteriormente yo he tenido la oportunidad de platicar con personas, por ejemplo, de otras entidades financieras, y hay unos criterios bastante dudosos, ¿verdad? Porque me decía uno, fíjese que nosotros sí trabajamos el análisis, pero yo a lo que me sale que necesita el productor, solo le doy un 70%, ¿verdad? Pero le digo yo, ¿cómo va a ser eso? Entonces de nada me sirve el análisis, ¿verdad? Porque desde ahí ya estoy mandando yo desfinanciado al productor, ¿verdad? O sea, si él iba a producir 10 cuerdas, por ejemplo, de tomate, como no le di todo el dinero, me va a terminar produciendo 7 cuerdas, por ejemplo. Entonces la producción que yo proyecté no se va a dar como yo lo tenía establecido, ¿verdad? Entonces al final es factible que el productor se acerque a decirme que no pudo obtener la producción que esperábamos, ¿verdad? Y que me diga, fíjate que no voy a poder pagarle, quiero más tiempo, quiero una reestructuración del crédito, ¿verdad? Entonces son criterios que nosotros ya omitimos dentro de nuestro análisis. Por eso nos sentamos con el productor y vemos esa parte, ¿verdad? Yo no le voy a brindar a usted menos de lo que necesita, pero tampoco más de lo que necesita, porque hay productores que se acercan y le dicen a uno, fíjese que yo necesito 40,000 quetzales. A la hora de hacer el análisis con información que él mismo nos provee, nos damos cuenta que no necesita los 40,000 quetzales, sino que solo necesita 30,000 para sacar avante su actividad económica, ¿verdad? Entonces nosotros le decimos, mire, usted no necesita 40, necesita 30 para sacar muy bien su proyecto productivo. Entonces, con mucho gusto nosotros vamos a darle eso, porque aunque seamos una financiera y como les decía anteriormente, el crédito es nuestro principal activo y el que genera utilidades para la cooperativa, nuestro objetivo no es solo endeudarlo, ¿verdad? O sea, si usted me está dando una garantía muy buena, le voy a dar el crédito porque su garantía me respalda muy bien los 40,000. No es el objetivo, sino que realmente lo que nos interesa es ver cuánto va a generar su actividad productiva, cuántas utilidades va a generar, ¿verdad? Y si realmente va a tener la capacidad de pago para, para el costo de producción que nos dio el análisis, ¿verdad? Entonces, esta parte es lo más importante para nosotros dentro de la actividad productiva. También vemos la mano de obra en labores del traslado del producto. ¿Por qué nos enfocamos mucho en esto? En todo lo de la mano de obra es muy importante para nosotros. Generalmente también los productores a veces, ellos en las ideas que tienen se acercan y dicen, mire, no me incluya la mano de obra, porque esa la pongo yo y mi familia, ¿verdad? Y nosotros hemos estado muy en contra de eso, porque si el proyecto no va a tener una gran rentabilidad, por lo menos, no va a tener una gran rentabilidad, ¿verdad? Sino que va a ser la mínima, por lo menos el agricultor se está generando autoempleo con el crédito, ¿verdad? O sea, ese para mí es desarrollo económico, ¿verdad? En las comunidades, ¿verdad? O sea, no necesita él ir a otro lado para generarse empleo, para buscar empleo, sino que con su misma actividad económica, que no va a ser muy rentable, pero por lo menos la mano de obra de él y de su familia la está cubriendo a través del crédito, ¿verdad? Entonces es importante que esa parte se costee, ¿verdad? Y que no se omita a la hora de emitir un crédito. Y también tenemos nosotros la parte de la comisión a intermediarios, ¿verdad? Todo tiene que estar bien definido. Si tengo que pagar para entrar al mercado en la terminal o en el SENMA en Guatemala,
tengo que tener considerado todo eso porque va a ser un déficit a la hora que yo no lo contemple, ¿verdad? Entonces, es muy importante esta parte, ¿verdad? Entonces, también nosotros dentro del análisis, no solo vemos la situación, como les decía, de la rentabilidad, los estados financieros, analizamos también la información socioeconómica, es importante ver cuáles son sus inventarios para ir formando el balance general. Como les decía, tomamos mucho en cuenta otros ingresos agropecuarios porque a veces de esos otros ingresos agropecuarios y de otros ingresos no agropecuarios depende el sostenimiento del productor, ¿verdad? Si es un productor que no utiliza su mano de obra en su actividad económica, prácticamente él depende de la mano de obra contratada, ¿verdad? Entonces prácticamente sabemos nosotros que no hay ingresos dentro de su proceso productivo, entonces necesitamos considerar qué otros ingresos tienen, que son los que prácticamente le van a ayudar a cumplir sus necesidades básicas, ¿verdad? Vemos si tiene ahorros, sus activos no corrientes, ¿verdad? En algún momento dado, que podrían demostrar su capacidad financiera, ¿verdad? A veces es necesario que tengan activos porque en algún momento dado son las que respaldan en algún momento dado los créditos. En las cooperativas siempre se trabaja una garantía cuando se da un crédito. Con eso se me olvidaba. Además de que consideramos esa garantía, también otra de las funciones que da Guatinvierte es de que si el productor no tiene la suficiente capacidad de respaldar el crédito con garantías, Guatinvierte también podría apoyarnos con un 50% de ser un garante más en ese proceso de crédito, ¿verdad? O sea, mire, yo quiero 100,000 quetzales para mi actividad productiva y está muy bien planteada, pero el respaldo que tengo solo me llega a un 50% de lo que necesito para mi proyecto. Haciendo uso de Guatinvierte, Guatinvierte también, además del pago de la prima del seguro que me ayuda, también puede ser un garante más para apoyarme y llegar al 100% de esa garantía dentro del sistema, ¿verdad? Importante, ¿verdad? Mire, ¿y qué le doy yo a Guatinvierte? A Guatinvierte solo se le paga un 1% más el impuesto, ¿verdad? Que sería 1.12% del total del crédito, pero no es significativo para el apoyo que nos da en el pago de la prima, ¿verdad? O sea, ese es el gran apoyo que nos hace Guatinvierte, ¿verdad? Entonces, igual, a pesar de que por cuestiones de respaldo en las COPES se pide garantía, pero nosotros, la base fundamental para el otorgamiento de un crédito es dependiendo si el proyecto es lo suficientemente rentable, ¿verdad? Para nosotros, la rentabilidad y el análisis financiero nos hace ver o nos hace avalar el otorgamiento de un crédito, porque sabemos nosotros que el agricultor sí va a tener los ingresos adecuados, ¿verdad? Vemos si tiene otras deudas el productor, es importante para ver que en algún momento dado no lo endeudemos más. Es importante definir nosotros cuáles son sus gastos familiares y si tiene algunos otros préstamos dentro, ya sea dentro del sistema MICOPE o en otras financieras externas, ¿verdad? Entonces, esto es en sí la presentación que tenía para todos ustedes. Esperamos que haya quedado clara ahí la información. Nosotros los invitamos a que si tienen en mente algún proyecto productivo, se acerquen a cualquier cooperativa del sistema. Somos ya casi 300 agencias a nivel nacional. Somos más de 2 millones de asociados ya dentro del sistema MICOPE, ¿verdad? Consideramos que ya tenemos los productos que se adecúan a la necesidad de cada uno de ustedes. Acérquense con mucho gusto, nosotros les podemos brindar esa información en todas las cooperativas a nivel nacional. De las 25 cooperativas, como les decía, 20, 22
ya cuentan con la metodología, ya estamos trabajando, estamos anuentes ahí a apoyarlos, ¿verdad? Y no crean ustedes que, que hay algo imposible ya cuando uno necesita emprender una actividad productiva, ¿verdad? Hay soluciones técnicas para algún momento dado cubrir esa necesidad de ustedes, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por la atención. Cualquier cosa, estamos a la orden como sistema MICOPE. Entonces, muchas gracias. No sé si hay alguna Muchas intervención. gracias, Wilby. Sí, tenemos un par de preguntas que hacerte. Ha sido una ponencia bastante detallada sobre cómo funciona la filosofía crediticia de nuestro sistema MICOPE. Hay un par de preguntas que nos hacen las personas que participan de nuestro foro. Una es si pudieras hablarnos más o menos por qué rangos podrían dar estas tasas de financiamiento. Yo sé que depende de cada cooperativa, pero creo que más o menos cómo andamos en el mercado en cuanto a tasas de financiamiento. Y por otro lado, también si pudieras recordar el tema de cómo funcionan los plazos de estos créditos agrícolas. Ah, ok. Bueno, en primer lugar, las tasas generalmente se manejan rangos entre 12 a un 19%, dependiendo de la cooperativa que esté en el sector, ¿verdad? ¿Cómo se define esto? Anualmente se realiza un análisis empresarial en cada una de las cooperativas, entonces, dependiendo del tamaño de la cooperativa, ¿verdad? Así es como se definen las tasas, ¿verdad? Pero aún así, las tasas para el sector son bastante competitivas, ¿verdad? Estamos hablando de 12 al 19%, la mayoría está entre 14 a 16%, ¿verdad? Entonces, acérquense a las cooperativas, ¿verdad? Los plazos, como les decía, una de las ventajas que tenemos en el sistema es de que tenemos productos adecuados a las actividades agrícolas específicamente, ¿verdad? Trabajamos generalmente al vencimiento cuando es capital de trabajo para una actividad económica. Por ejemplo, si es un cultivo que tiene un ciclo de 4 o 5 meses, le damos un plazo al vencimiento hasta los 6 meses, ¿verdad? O sea, podría pagarnos capital e intereses al terminar el ciclo productivo, ¿verdad? Si es, por ejemplo, un ciclo productivo, por ejemplo, café, que sabemos nosotros que el productor va a tener ingresos al término del ciclo, a un año, por ejemplo, nosotros podríamos financiarle el crédito a manera que a los 12 meses nos tendría que pagar capital e intereses, ¿verdad? O sea, como les decía, los productos son muy adecuados, ¿verdad? Si es quieren un financiamiento para un activo fijo, como nosotros le llamamos, un crédito a mediano y largo plazo, ¿verdad? Pero que su fuente de repago es agrícola. Nosotros podríamos darle, por ejemplo, pagos anuales, acomodándonos a cómo es el ingreso que tiene el productor, ¿verdad? Entonces, es una oportunidad muy grande. Como les digo, ya hay muchos asociados que vienen trabajando con nosotros y se han adaptado a la metodología. Estamos muy avanzados en ese proceso, ¿verdad? Entonces, acérquense al sistema MICOPE, ¿verdad? Y ahí los compañeros gestores de créditos, asesores de créditos en la cooperativa, con mucho gusto les van a estar brindando toda esta información, así ya más específico, de acuerdo a la cooperativa más cercana de ustedes, ¿verdad? Gracias, Wilby. Y si pudieras un poco comentar el tema de garantías, recordar, yo sé que estuvo en tu presentación, pero aquí nos consultan este tema de garantías y por supuesto, si hubiese la posibilidad de respaldar la solicitud del crédito con alguna especie de contrato o alguna especie de acuerdo que se tenga ya con un cliente en el mercado. Ok. Sí, miren, la garantía siempre es necesario, ¿verdad? Porque es una forma, como les decía yo, de que es un respaldo nuestro en algún momento dado para tener la certeza de que vamos a recuperar la inversión, ¿verdad? El crédito que estamos otorgando. Entonces se trabajan generalmente garantías hipotecarias, ¿verdad? Que ya son con escrituras registradas
Trabajamos también en algún momento dado garantías fiduciarias, perdón, ahí que no, que donde hay el respaldo, por ejemplo, de otros codeudores, por ejemplo, ¿verdad? También tenemos prendarias, ¿verdad? Cuando algún activo estoy brindando como garantía, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de garantías, como le digo, es una forma en que nos respaldamos nosotros, pero primero está la prioridad del análisis, ¿verdad? Entonces siempre está establecida esa parte, ¿verdad? La otra pregunta en lo que preguntaban era de que para nosotros, como les mencionaba, es importante que si en algún momento dado, para aquellos que quieran invertir en grandes sumas de dinero, por ejemplo, en proyectos ya grandes, si respaldan, por ejemplo, que tienen un contrato en los procesos de comercialización, igual a nosotros nos da una mayor certeza, ¿verdad? De que hay un mercado seguro. Entonces es bastante importante porque el agricultor sabemos nosotros que el proyecto va a ser sumamente exitoso, ¿verdad? Entonces es un respaldo más que nos da prácticamente y nos demuestra la capacidad que tiene el productor, ¿verdad? Nosotros manejamos ahí un criterio de las 5C del crédito, ¿verdad? Y en esa parte vemos nosotros la parte de carácter, ¿verdad? Donde vemos nosotros los vínculos que tiene el productor y para eso sí necesitaríamos ese respaldo, ¿verdad? No es una exigencia que tengan ese tipo de contrato, por ejemplo, ¿verdad? Pero a nosotros sí nos respalda a la hora de determinar si sí va el crédito o no, especialmente cuando son montos un poquito más grandes, ¿verdad? De acuerdo, Wilby, muchas gracias por tu ponencia y por la aclaración de estas dudas. Esperamos que las personas que nos acompañan puedan seguir conociendo más sobre el tema agrícola a partir de nuestro foro. Es un gusto tenerte en este espacio. Gracias. Igualmente, muchas gracias a ustedes y cualquier cosa estamos a la orden.